En Plenitud FM presentamos el mensaje de la palabra de Dios. Te invitamos a quedarte junto a nuestra sintonía para poder ser bendecidos por Dios a través de una palabra que esperamos pueda cambiar tu vida. Alista tu corazón para poder recibir el mensaje de la palabra de Dios. Como siempre, en plenitud. Hechos capítulo 1 desde el verso 1 al 11. Hechos capítulo 1 verso 1 al 11. Cuando usted lo encuentre, por favor, le invito a que se coloque en pie. Y demos este tiempo para escuchar la palabra de Dios. Cuando nosotros ponemos la atención debida a la palabra es cuando Dios nos habla, cuando Dios nos ministra. Y cuando podemos recibir esa palabra precisa que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Amén. Hechos capítulo 1, verso 1 al 11. Amén. ¿Ya lo tiene? Ya, le vamos a dar lectura entonces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice la palabra de Dios: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos al cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amado Dios, damos gracias en esta hora, Padre. Agradecemos, mi Dios, por lo bueno, maravilloso, por todas las bendiciones que usted nos da y nos ha dado hasta el día de hoy, Señor. Porque hemos visto su poder, hemos visto su gloria. Y sé que no fue algo, Señor, que terminó ahí, sino que irá en un proceso de crecimiento, desarrollo, Señor, y madurez en cada uno de nosotros, que provocará ese despertar en tu pueblo, en tu iglesia. En el nombre de Jesús damos gracias porque creemos, Señor, que lo que usted ha comenzado, Señor, provocará un crecimiento en cada uno de nuestras vidas. Y, Señor, muchas almas podrán llegar al conocimiento de tu palabra
Estamos en los últimos tiempos, Señor, y tú en tu gran amor y misericordia estás dando las últimas oportunidades a aquellos que quieran de una u otra manera aceptar lo que tú estás ofreciendo, porque tú no quieres que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es lo que su palabra lo dice, Señor, y muchos serán tocados y muchos serán alcanzados y muchos volverán a ti, Señor, pero también, Padre, en esto está involucrado tu iglesia, tu pueblo. Mantenernos fiel, mantenernos firme a tu palabra, mantenernos, Señor, leales a usted y viviendo una vida, Señor, que sea ejemplo para los demás. Señor, pedimos, Padre, que usted nos hable, nos ministre en esta noche por medio de su palabra, que esta palabra pueda hablar a nuestras vidas y ayúdenos, Señor, para tener la sabiduría que viene de lo alto para aplicarla a nuestros corazones. Damos gracias por todo lo que usted nos va a ministrar en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muy bien, puede tomar asiento. Este pasaje del libro de los Hechos nos habla de un tema muy importante, que es la llenura del Espíritu Santo. Nosotros vamos al capítulo 2 y vemos ese derramamiento glorioso que viene sobre esos 120 hombres que estaban ahí en el aposento alto esperando la promesa que Jesús había hecho. Y cuando nosotros empezamos a leer este capítulo escrito por Lucas, es un libro que la verdad provoca algo tan especial en aquellos que de una u otra manera pueden invertir un tiempo en leerlo y entender cómo la iglesia comenzó a crecer y cómo comenzó a ser un ejemplo tan importante en medio del pueblo de Israel y que se expandió a todo el mundo desde ese lugar. Nosotros vemos aquí, comenzando en el verso 1, dice: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. O sea, Lucas le está diciendo a Teófilo, Teófilo era una persona muy importante que de una u otra manera la Biblia no expresa específicamente quién era esta persona, pero de acuerdo a lo que se puede entender, era un cristiano muy importante dentro del pueblo de Israel, pero era un cristiano, un hijo de Dios. Y Lucas le escribe primero el libro de Lucas y ahora el libro de Hechos a Teófilo, este hombre, y le dice en el primer tratado. ¿Cuál es el primer tratado? El libro de Lucas. Le dice: yo le expliqué y te hablé a ti, oh Teófilo, de lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. O sea, nosotros entendemos que la base de todo cristiano es el conocimiento de la palabra. Si una iglesia, si un pueblo, si un cristiano no tiene el conocimiento de la palabra de Dios, es muy difícil que tenga estabilidad espiritual. Y cuando nosotros entendemos que la estabilidad espiritual nos ayuda a desarrollar, a crecer y a madurar en el servicio de Dios, es entonces cuando el cristiano invierte tiempo para leer, para estudiar, para aprender, para conocer de esta palabra. Y es por eso que aquí Lucas le dice que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. O sea, que no solamente Jesús enseñaba, sino que vivía lo que enseñaba. Porque nosotros podemos conocer mucho la palabra, pero si no vivimos lo que conocemos, no sirve de nada. Es por eso que todo lo que es conocimiento, enseñanza de la palabra tiene que ir aplicado a nuestra vida. O sea, cuando dice el libro de Santiago, no seamos solo oidores, sino hacedores de la palabra, está diciendo que no nos acostumbremos a escuchar la palabra de Dios, a aprender de ella y no vivirla. O sea, tenemos que nosotros aplicarla. Y Lucas dice, Jesús comenzó a enseñar, comenzó a de una u otra manera a educar al pueblo, pero comenzó a practicar. O sea, Jesús fue un ejemplo de vida, por eso que él tenía la capacidad de decirle a los demás: aprendan de mí. Y qué lindo sería que nosotros le dijéramos a nuestros hermanos: aprenda de mí.
No con altivez, no con orgullo, no arrogancia, sino, hermano, imíteme a mí. Pablo dijo, imitadme a mí en lo que yo imito a Cristo. O sea, Pablo se ponía como un ejemplo también para que los demás, sus seguidores, pudieran ver en él un ejemplo de vida. Y nosotros tenemos que aprender también que tenemos que ser un ejemplo para los demás. ¿Por qué la gente viene al Señor cuando usted le habla? Porque no solo escucha sus palabras, ve su vida. Porque nosotros podemos hablarle a mucha gente, pero si ellos nos conocen y saben nuestra vida, ellos no van a venir al Señor. Porque saben que lo que hablamos no es practicado y no es vivido por nosotros. O sea, nosotros no hemos recibido el cambio que decimos que Dios va a hacer en la vida de ellos. Por eso es que el libro de Hechos habla aquí, Lucas está diciendo que Jesús comenzó a hacer, o sea, a vivir y a enseñar la palabra. Hasta el día dicen que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. O sea que Jesús, su vida, desde que comenzó su ministerio y aún desde pequeño, dice que él crecía en gracia y en conocimiento de la palabra, pero también en gracia para con Dios y para con los hombres. O sea, se da cuenta que nosotros podemos agradar a Dios, pero también tenemos que agradar a la gente. Y eso de agradar está diciendo que aquellos que aman a Dios tienen que ver en nosotros que también nosotros amamos a Dios. Por eso es que él dice que hasta que Jesús fue ascendido a los cielos, Jesús enseñó y vivió lo que enseñaba. Y qué lindo es que nosotros podamos vivir cada día y vivir eso que enseñamos, eso que predicamos, eso que hablamos. Si decimos que tenemos un Dios poderoso para cambiar, que la gente vea nuestro cambio. Si tenemos un Dios poderoso para hacer nueva todas las cosas, que la gente nos vea una nueva criatura. Entonces, aquí Lucas escribe y dice, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con pruebas indubitables, apareciéndole durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Mire, aún después que Jesús resucitó, después de haber sido muerto, resucitó, nuevamente Jesús se le apareció a sus discípulos y a todos los que le seguían, hablándole lo mismo. Imagínense el amor del Señor. Cuando Jesús fue crucificado, todos huyeron. Lo dejaron solo. Pero aún a pesar de eso, Jesús, cuando resucitó, le buscó a ellos. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos alejado y apartado de Dios? Y aún Dios en su misericordia nos busca a nosotros. Mire qué lindo, Dios nos busca. No es que nosotros le busquemos a Él, Él nos busca a nosotros. Y eso es lo que la palabra de Dios dice aquí. Aún después que Jesús resucitó, Él se le apareció a todos aquellos que le seguían. Dice, comprueba que la gente no podía decir no es verdad. Ellos pudieron entender que al aparecerse Jesús era algo real, algo verdadero. Entonces nos damos cuenta que aún aquel que le negó, Jesús, cuando la mujer fue al sepulcro, Jesús le dijo, ve y dile a Pedro que yo voy delante de él a Jerusalén. O sea, Jesús se acordó de aquel que le negó. ¿Cuántas veces le hemos negado al Señor? Y a pesar de eso, el Señor se acuerda de nosotros. Somos sus hijos y Él nos busca y Él va atrás nuestro porque nos ama. Pero Él nunca nos va a obligar. Él nunca nos va a presionar para que le sigamos. Entonces, sigue diciendo la palabra y dice, y estando juntos. ¿Se da cuenta? Jesús se reunió con ellos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Jesús ya le había dicho en el libro de Juan, usted lo puede leer, y habla de esos ríos que iban a fluir en el corazón, en la vida del hombre y la mujer que recibiera el Espíritu Santo. Dice que fluirían ríos de agua
viva, o sea que producirían vida. La palabra que pudiera salir de nuestra boca va a producir vida en aquellos que la escuchen. ¿Qué significa? Que cuando nosotros hablamos de Dios, esa persona, ese hombre, esa mujer va a ser tocada por esa palabra y va a provocar que ese hombre, esa mujer se arrepienta y tenga una vida nueva. Por eso es que aquí Jesús le habla cuando los reunió y le dijo y le habló de esa promesa que estaba para ellos, y le dice aquí, sino que esperasen la promesa del Padre. O sea, en otras palabras, Jesús le dice, no hagan nada, esperen, reciban el poder de Dios, porque cuando reciban eso, realmente ustedes van a poder ser testigos. Verdaderamente van a poder hablar con autoridad y con poder. Porque ya sin el poder del Espíritu Santo, ustedes me dejaron. No, Jesús no le dice así, pero ustedes me dejaron, me abandonaron, quedé solo. Pero ustedes necesitan el poder, tienen el conocimiento, tienen la vida cristiana, son seguidores míos, pero necesitan poder de Dios. Mucha gente está, hermano, dentro de la iglesia por años. Tienen el conocimiento, tienen la palabra, tienen la vida cristiana, pero le falta el poder. Y todos nosotros necesitamos entender cuán importante es el poder del Espíritu Santo. Por eso Jesús le dice, no se muevan de Jerusalén. O sea, cuando usted y yo conocemos la palabra, ¿qué queremos hacer? Hablarle a otro, ¿cierto? Decirle a otro de Cristo, hablarle del Señor, del Salvador, del que nos alcanzó, del que cambió nuestra vida. Queremos hacerlo, pero Jesús le dice, no lo hagan. No se muevan de Jerusalén, necesitan el poder de Dios. Y la iglesia en estos tiempos necesita el poder de Dios. Imagínense lo que nosotros, nada más, algo tan pequeño para lo que Dios puede hacer, me refiero, tan pequeño, provocó un toque en muchas personas. ¿Sí o no? ¿Lo vio? Y ese es el poder de Dios. Imagínense ese poder de Dios fluyendo en todos los cristianos, en todos los que nos reunimos en este lugar. ¿Cómo Dios provocaría que la gente, aún pasando por fuera, fueran tocada por ese poder? Porque según lo que yo escuchaba ya, casi todos los que estaban llorando afuera. Nosotros no podíamos ver, pero los que estaban fuera fueron tocados por ese poder de Dios. No fue por el poder de un hombre, de alguien que les habló, sino el poder de Dios que fluía a través de aquellas personas. Entonces cuando Jesús le dice no se muevan de Jerusalén, Dios le está diciendo, ustedes necesitan no solo el conocimiento, no solo la vida cristiana, sino necesitan el poder de Dios. Y la iglesia en estos tiempos, hermano, usted y yo necesitamos el poder de Dios. ¿Cree usted que necesita ese poder? Lo necesitamos. Necesitamos buscar de ese poder. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Porque Juan ciertamente, miren cómo Jesús le dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Miren la promesa tremenda que Jesús le hace. Ustedes fueron bautizados, ¿cierto? Con agua. Pero ustedes van a recibir ese bautismo que viene de lo alto. ¿Qué significa ser bautizado? Ser sumergido en el Espíritu Santo. No solamente ser sellado con el Espíritu Santo, sino ser sumergido en el Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. Que eso fluya en su corazón. Porque cuando el Espíritu Santo, hermano, está tomando el control de nuestra vida como cristianos, ¿sabes? Ese hombre, esa mujer no se queda quieto. No se queda tranquilo. Porque algo poderoso está fluyendo en su corazón. Algo tremendo que no lo puede detener. Y eso es lo que Dios le dice. Jesús le dice aquí a sus discípulos. Miren, ustedes fueron bautizados en agua. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Pero ustedes van a ser bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pero ¿qué necesitaba esta gente?
Primero creer que eso iba a suceder. Creer que Dios lo iba a llenar. Y tener la paciencia y tener la humildad de reconocer que lo necesitaban. Y la paciencia para esperar 10 días en ese lugar en que la promesa de Dios viniera. Ellos no sabían cuántos días tenían que estar. Pero justo el día de Pentecostés vino la llenura del Espíritu Santo. Entonces dice Jesús hablándole de esto tan grande, tan maravilloso, tan especial del Espíritu Santo. Pero mire la gente cómo estaba. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Qué tenía que ver el reino de Israel? Es como cuando yo hablándole de aquí, que el Señor quiere llenarle del Espíritu Santo, quiere darle el poder de Dios. Pero pastor, ¿sabe que irá a cambiar el presidente? Pero Señor, las autoridades que van a venir, Señor, ¿serán tu voluntad? Eso es lo que ellos estaban diciendo: restaurarás el reino de Israel en estos tiempos. O sea, ellos estaban pensando en la parte natural, en la parte humana, y el Señor le estaba hablando de lo espiritual. ¿Cuántos cristianos hoy día están enfocados exclusivamente en lo político, en lo que va a cambiar con las diferentes autoridades, y se han olvidado del poder glorioso de Dios? Si este mundo no va a cambiar con una autoridad u otra, este mundo va a cambiar cuando el poder de Dios fluya a través de la iglesia, a través del pueblo de Dios, a través de cada cristiano que va a tocar a su familia, a su padre, a su madre, a su hijo, a su vecino, hablándole de Dios. Pero que esos vecinos puedan ver la vida cristiana en esa persona. Entonces ellos estaban enfocados en otra cosa. Ellos estaban preocupados porque eran supuestamente gobernados por Roma, y ellos estaban pagando impuestos, y ellos estaban preocupados. Es que nosotros somos tu pueblo, es que tú nos hiciste libres, Señor, cuando nos sacaste de Egipto, y ahora estamos en esta situación. ¿Cuántos cristianos están preocupados hoy día por lo que está ocurriendo políticamente? Y nos hemos olvidado del poder de Dios. Aún iglesias haciendo política dentro de la iglesia, donde nosotros deberíamos ser ejemplo para hablar de un Dios todopoderoso. Y eso es lo que Jesús le estaba diciendo. Le estaba hablando que ellos iban a recibir un poder tremendo. Y le está diciendo: mira, ustedes fueron bautizados en agua, pero van a recibir un bautismo en el Espíritu Santo. Van a recibir un poder. Y ellos le hablan de la parte física normal de lo que era el pueblo de Israel, y dejan a un lado lo que el Señor está hablando. Entonces Jesús le dice: no os toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, no es responsabilidad nuestra. Tenemos que cumplir con las leyes, tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad como ciudadanos. Pero usted y yo no podemos andar haciendo propaganda política. No podemos decir: ¿sabes qué? Cuando cambie este gobierno todo va a ser diferente. No. Porque la palabra de Dios habla que en estos últimos tiempos van a ser como Sodoma y Gomorra. Y van a ser como los días de Noé, donde había violencia, había maldad. Y nosotros estamos esperando un cambio de autoridades, de gobierno. Si ¿quién se mete en la política? Y aún los cristianos, esos cristianos que dicen ser cristianos, que están metidos en la política, mañana van a estar corruptos igual que todos. Entonces Dios es el único que puede cambiar, hermano, transformar al hombre y a la mujer. Y Dios nos está dando esta última oportunidad para que nosotros realmente le sirvamos a Él como Él quiere. Y dice, Jesús le habla y le dice: a ustedes no les toca meterse en eso prácticamente. Y vuelve Jesús a hablarle de lo que ya le había dicho: pero recibiréis poder. ¿Se da cuenta?
Jesús le dice, mira, no te metas en eso. A ustedes no le toca meterse en eso. Es Dios el que un día va a actuar. Él tiene potestad para cambiarlo todo. Pero no les toca a ustedes. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué está buscando el Señor de su iglesia? Poder. Dios está buscando una iglesia de poder, una iglesia que haga la diferencia, una iglesia que haga la diferencia con todo lo que está ocurriendo en este mundo. Que nosotros como cristianos, hermano, podamos mostrarnos como hijos reales de Dios. Que salga de nosotros la cobardía, la timidez, la hipocresía, la mentira. Que nosotros seamos verdaderos, que empecemos a vivir para Dios. Por eso Jesús le dice a los discípulos, a ustedes no les toca meterse en eso. Pero ¿sabes qué? Dios va a derramar de su poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido. No el cambio de gobierno, no el cambio de autoridad, no el cambio de senadores, diputados, alcalde, no. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Yo en esto me meto en problemas con mucha gente. Pero ¿sabe? A mí me da pena ver partidos políticos cristianos. Es como decirle, Señor, tú no puedes cambiar este mundo, tú no puedes cambiar la sociedad, tú no puedes cambiar esta nación. La Biblia dice que Él pone reyes y saca reyes. Él es el que pone hombres de acuerdo a la condición de la nación. Si una nación es pecadora, Dios le pone lo que ellos merecen. Y esta nación se ha vuelto corrupta, pecadora, violenta. Y Jesús le dice aquí, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Lo que el Señor quiere es darnos ese poder. Y yo creo que muchos hoy tienen ese poder, pero ¿sabe qué? Lo tienen acá guardado. Está estancado, está detenido, y Dios quiere que fluya ese poder. Por eso que le dice en el libro de Juan que de su interior correrían ríos de agua viva. O sea, cuando los ríos están fluyendo, no se quedan acá adentro, salen de nosotros, fluyen de nosotros, tocan y ayudan y afectan a otras personas. Pero la afectan, ¿para qué? Para que esa gente pueda cambiar y ser transformada por ese poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice, ¿para qué? ¿Para qué? Y me seréis testigos. O sea, el Señor está buscando gente, hermano, que comience a hablar de Él, que comience a predicar de Él, que comience a hablarle a los demás que hay un Salvador que vino a este mundo y dio su vida por amor a nosotros. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados, para sacarnos del pecado, para sacarnos de la corrupción, de la inmoralidad. Ese Dios le ama a Él. Eso es lo que Dios está buscando, hombres y mujeres que sean testigos. Y lo he dicho muchas veces, testigo significa mártir. O sea, para hablar del Señor no se va a hacer fácil. Para hablar del Señor, hermano, no te va a ser fácil. Vas a ser despreciado. La gente no te va a amar, no te va a querer. Pero no importa, hay un Dios que te ama. Y mucha de esa gente será tocada por Dios. Porque a veces pensamos, hermano, cuando usted viene al Señor, acepta a Cristo, muchos le van a abrazar y le van a felicitar y le van a decir, me alegro que cambiaste tu vida, me alegro que vas a vivir diferente. Ahora no va a encontrar a esa gente. ¿Sabe por qué? Porque esos que decían ser sus amigos no eran de verdad. Pero tienes un mejor amigo, que es Cristo. Que Él nunca te va a dejar, que siempre va a estar ahí. Por eso que aquí Jesús le dice, ustedes me van a ser testigos. Y dice primeramente en Jerusalén. O sea, nosotros tenemos que comenzar a ser ejemplo, a mostrar la vida cristiana en nuestro hogar. El cristiano que no vive una vida cristiana en el hogar no sirve para ir a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿A dónde lo mandó Jesús primero? Jerusalén.
Y ellos eran conocidos en Jerusalén. ¿Se da cuenta? ¿Qué pasa si el Señor nos manda a predicar a nuestro hogar? ¿Qué pasa? Tenemos la autoridad para hacerlo. Y Dios dice aquí: me seréis testigo en Jerusalén, en tu hogar, donde tienes que ser primero un ejemplo. ¿Para qué? Para que cuando te pares delante de la gente tengas el respaldo de los que están a tu lado, de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa, de los que te conocen. Vas a tener el respaldo. ¿Por qué? Porque cuando hables de mi palabra, dice Dios, ahí estarán ellos ratificando la verdad de lo que está diciendo. Mucha gente antes le gustaba ir a predicar a otros lados. Yo siempre he compartido, mucha gente antes quería ser misionero, irse a otras partes. Y nunca han predicado ni en su casa. Es fácil ir a predicar a otro lado. Es fácil irse a otra nación a predicar. Pero en tu casa. Después dice, Jerusalén, Judea. ¿Quién es Judea? Los familiares. ¿Cuáles son los familiares? Los que están más cercanos a ti, ya sea si tú no vives con tu papá, con tu mamá, son tus familiares, tu tío, son tus familiares, tus abuelos son tus familiares. Predícales. Predícales. El Señor dice: me tienes que ser testigo en Jerusalén, en tu hogar. Después tienes que ir a tus familiares. Sé testigo ante ellos, sé ejemplo ante ellos. Porque a veces, hermanos, nos paramos a hablarle a alguien y la gente se ríe de nosotros. Mira el que está hablando. Y no porque no crean en el Señor, sino porque no tenemos testimonio delante de ellos. Y después dice que vamos a Samaria. Samaria son nuestros vecinos. Los que están cercanos a nosotros tienen que saber por nuestro ejemplo quiénes somos. Tienen que saber. Y después dice, ya, después verte a lo último de la tierra. Eso es lo que Dios está buscando en estos tiempos. Gente que tenga el poder, que tenga la autoridad, que tenga el testimonio de decir: yo soy hijo de Dios. Si a veces hasta entre nosotros mismos nos cuesta hablar de Dios. Necesitamos cambiar todo eso. Necesitamos permitir que el Espíritu Santo sea el que fluya en nuestras vidas. Necesitamos ese poder fluyendo en nuestros corazones. Y Jesús le habla, dice que ellos van a recibir ese poder. Y habiendo dicho estas cosas, viéndole ellos, dice, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Jesús se fue a los cielos. Y estando, dice ellos, con los ojos puestos al cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que se ha ido, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Él vendrá. Y yo creo que muy pronto, muy pronto. Jesús un día andando por los campos le dijo a sus discípulos: mirad los campos. Miren los campos. Ya está en blanco para la siega. O sea, Jesús le está diciendo: hay mucha gente que necesita ser alcanzada. Y dice: rogad, pedid al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Por qué pide obreros? Porque muy poca gente quiere ser obreros. Muy poca gente quiere ser obrero. ¿Qué es lo que todos estudian? Para estar en una oficina, para estar en un lugar cómodo, pero nadie estudia para ir a meterse y hacer con una pala una zanja para trabajar en la tierra. Nadie estudia eso. Nadie lo estudia. ¿Quién ha estudiado eso?
En la iglesia es lo mismo. ¿Cuál es lo que anhelan todo? Yo quiero estar donde el pastor está. Yo quiero predicar ahí. ¿Y por qué no a mí no me dejan? El Señor dice que Él está buscando obreros. Y el obrero es aquel que está dispuesto a hacerlo todo. Y lógicamente Dios irá levantando, exaltando a ese hombre, a esa mujer, poniendo en un lugar que realmente merece de acuerdo a la humildad que hay en el corazón y de acuerdo al servicio que ese hombre, esa mujer tenga. El Señor le dice: rogad al Señor de la mies para que envíe obreros a la mies, a su mies, porque la verdad, a la mies es mucha, pero los obreros pocos. Dentro de la iglesia hay pocos obreros. Se nota que hay pocos obreros. Si nosotros tuviéramos un ejemplo, tuviéramos que hacer algo físico como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, y todos vamos a ir a excavar allá a tal lugar, los espirituales no van. Los que tienen ministerio no van. Los que tienen talento y dones tampoco van. ¿Quiénes van? Los obreros. Si yo no sirvo para predicar, no sirvo para coordinar, no sirvo para tocar ni para cantar, no sirvo, pero yo puedo servir allá. Eso es lo que Dios está buscando, obreros. Gente que no importa el lugar donde esté, no importa el lugar, el estatus que tenga dentro de la iglesia, aprenda a ser obrero, aprendamos a servir en todas las áreas, hermano. Saquémonos el traje que tenemos y digámosle: Señor, aquí estoy para servirte en todas las áreas. En noviembre, si Dios así lo permite, comenzamos a predicar a la calle. ¿Cuántos obreros encontraremos? ¿Cuántos obreros encontraremos dispuestos a decir: aquí, cuenta conmigo, Señor? Aquí estoy yo. Cuando Dios le habló a Isaías algo que a uno lo estremece y Dios dice: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Mire Dios buscando solo un hombre. Y Él se pregunta y dice: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y ahí estaba Isaías. Y quizá Isaías miraba por todos lados. ¿Y si yo estoy aquí solo? Pero el corazón de Isaías había algo especial. Y dijo: heme aquí, Señor. Envíame a mí. Imagínense. ¿Cuántos de nosotros podríamos decirle: Señor, heme aquí? Envíame a mí. No tengo la capacidad. No tengo el conocimiento, tal vez no tengo todo aquello que necesito, pero sé que tú capacitas. A todos los que tú llamas, tú los capacitas. Y cuando uno empieza a ver aquello, dice la palabra de Dios que vino un ángel y tomó un tizón encendido y lo puso en los labios de Isaías. Y dice: he aquí, yo he limpiado tus labios. Para hablar de la palabra. Lo que Dios quiere es limpiar nuestros labios para que de nuestra boca salga una palabra con poder y autoridad. Hay un poder que Dios quiere, hermano, que haya y que empieza a gobernar y a controlar la iglesia. Es el poder de Dios. Dios no está buscando emociones. Dios no está buscando que hayan emociones y saltemos y brinquemos en este lugar. Dios está buscando un poder que fluya aquí, pero que se vea allá afuera, que se vea en el hogar, que se vea en el trabajo, que se vea en todo lugar. Un poder de Dios fluyendo, cambiando, transformando vida. Que cuando tú vayas y tocas a alguien, esa persona sea cambiada por el poder de Dios. Cuando el Espíritu Santo vino sobre aquellos que estaban en Pentecostés, uno ve a un Pedro que a lo mejor puedes hablar muchas cosas, se acobardó, quizás negó a Jesús de una manera que a lo mejor no quería hacerlo, pero el miedo, el temor lo llevó a negar a Jesús. Pero cuando vino ese poder
Y estaba la multitud burlándose de lo que había pasado. Y dice, estos están todos ebrios. Y Pedro dijo, no, eso no es así. Y le empieza a hablar de lo que Joel había dicho. Y le habla de ese poder que iba a fluir, de lo que iba a pasar en los últimos tiempos. Le habla de lo que dice el profeta David en los salmos, que Jesús iba a resucitar, iba a morir y iba a resucitar, porque su cuerpo no iba a haber corrupción. Y le habla y los confronta a ese pueblo con una valentía tremenda. Y esa gente queda tocada por el poder de Dios. Y llegan a decir, ¿y entonces qué haremos? Mire, es cuando la gente ya no tiene más recursos para poder oponerse. Y ellos dicen, entonces nosotros ¿qué haremos? Y Pedro le dice, entonces arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesús para perdón de pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es esa promesa, para los que están lejos, para los que están cerca, y para cuanto nuestro Dios llamare, para todos. Ese era Pedro. ¿Quién quiere ser como ese Pedro? Ese hombre que no le tiene miedo a nadie, que no se atemoriza por nadie. Pero después Dios levantó a Pablo, ese hombre que estuvo dispuesto a darlo todo, un perseguidor de la iglesia que se transformó en perseguido, pero ese hombre dio su vida por el Señor. Dios está llamando hombres así hoy, mujeres así hoy, pero nada más debes estar dispuesto para hacerlo. Para terminar, decirte que si tú quieres ese poder, y ese poder comienza a fluir, no vas a tener muchos amigos. Muchas veces vas a estar solo y sola, pero hay alguien que nunca te va a abandonar. Jesús mismo, Dios mismo le dice a su pueblo, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. ¿Sabe por qué? Porque los primeros que se oponen a que tú busques de Dios son tu padre, tu madre, o a veces tus hijos, o a veces tu esposa o tu esposo. Son los obstáculos más grandes que hay. Pero dice el Señor, aunque todos ellos te dejen, yo no te voy a dejar. Yo no te voy a abandonar. Dios quiere usar tu vida. Dios quiere que seas un hombre, una mujer con poder, con autoridad. Pero entiendas también que cuando empieces a pasar problemas, no empieces a decaer, sino que entiendas que Dios ya te lo dijo. Pero nunca verás que Dios te abandona. Nunca verás que Dios te dejó solo. Dios siempre estará ahí en todos los momentos. Colóquese en pie, por favor. Yo le invito a cierre sus ojos. Yo no sé cuánta valentía tiene usted. No sé cuánto autoridad Dios le ha dado. No sé si tiene el poder de Dios fluyendo en su vida. O tal vez está ahí dormido. Y Él dice, pero vas a recibir poder. No para mostrárselos a otros. No para que otros sepan que tienen poder. Cierre los ojos, por favor, niños. Hermano. Cierre los ojos, por favor. Yo por lo menos veo los ojos aquí para allá. ¿Sabe? Dios te dio un poder. Vuelvo a reiterar, no, para que lo tengas ahí. Hay mucha gente que está a tu alrededor que necesita al Señor, que necesita ser tocada por Dios, que necesita una palabra precisa en el momento preciso. Pero sabes, el único que puede llegar, la única que puede llegar a esa persona eres tú.
con tu ejemplo, con tu testimonio y con la autoridad que Dios te ha dado a través del Espíritu Santo. Pero si no tienes ese poder, hoy Dios quiere llenarte a ti. Jesús mismo dijo: si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo a los que se lo pidieren? Si tú no tienes la llenura del Espíritu Santo y crees que hoy Dios puede llenarte, hoy Dios puede derramar eso tan maravilloso, ese poder sobre tu vida, como Jesús le dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Si tú necesitas hoy el poder de Dios fluyendo en tu vida, yo te invito a levantar tu mano hoy. Y quiero que tú le digas al Señor: Señor, en Plenitud FM hemos presentado el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que la palabra haya sido de total bendición para tu vida. Para volver a escuchar estas palabras, sintonízanos todos los días a las 2, 4, 6 y 10 a.m. y en la tarde a las 3 y 6 p.m., donde transmitimos palabra de edificación, como siempre, en Plenitud.